¿Alguna vez te has preguntado si es posible leer la mente de alguien con solo observar su comportamiento? Aunque pueda parecer algo sacado de la ficción, existen técnicas sencillas que te permiten descubrir lo que una persona realmente piensa. En este video, te enseñaremos cómo, a través de la observación atenta y algunos métodos probados, puedes entender los pensamientos y emociones de cualquier persona. Desde las miradas hasta los gestos y el tono de voz, aprenderás a descifrar las señales ocultas que revelan mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Hoy les contaré una historia sobre un antiguo rey de España y un sabio mendigo. En el antiguo reino de España vivía un viejo mendigo a las puertas del majestuoso palacio. Pero su historia era mucho más profunda que la de un simple pordiosero. En su juventud, este hombre había sido un reconocido consejero en la corte de un reino lejano. Su aguda percepción y su habilidad para leer las intenciones de los demás lo habían convertido en un aliado valioso para el entonces rey. Sin embargo, su honestidad y rechazo a la corrupción le trajeron problemas. Se enemistó con poderosos miembros de la corte que, envidiosos de su influencia y sabiduría, urdieron un plan para desacreditarlo. Con el tiempo, perdió su posición y fue desterrado, obligado a vagar por tierras extrañas. El anciano llegó a la capital del Reino de España después de años de andar sin rumbo. Sin riquezas ni posición, decidió asentarse cerca del palacio, pues sabía que en ese lugar siempre habría gente poderosa y situaciones complejas en las que podría aplicar su sabiduría. A pesar de su apariencia de simple mendigo, su conocimiento atrajo la atención de los ciudadanos, quienes poco a poco empezaron a buscarlo, no solo para dar limosna, sino para recibir consejo. Aunque nunca hablaba abiertamente de su pasado, sus palabras revelaban un profundo entendimiento del poder, la naturaleza humana y las intrigas de la corte. Con el tiempo, su reputación como el mendigo sabio se extendió, generando respeto y temor en igual medida. Aquellos que buscaban engañarlo o se acercaban con malas intenciones, pronto se daban cuenta de que no podían ocultar nada bajo su mirada perspicaz. Lo que los demás no sabían era que, a pesar de su vida humilde, el anciano veía su situación actual no como una desgracia, sino como una forma de libertad. Sin las ataduras de la riqueza o la posición, podía observar el mundo con claridad, sin ser parte de las ambiciones y las luchas de poder que una vez lo arrastraron a la ruina. Una mañana, mientras el rey se dirigía al palacio, escuchó de boca de uno de sus cortesanos la historia sobre el viejo mendigo. Intrigado y al mismo tiempo escéptico, decidió acercarse y descubrir por sí mismo si las historias eran ciertas. El rey tenía un problema urgente. Sospechaba que alguien de su corte estaba traicionando su confianza y filtrando información valiosa a sus enemigos. Necesitaba encontrar al traidor antes de que fuese demasiado tarde. Desesperado por encontrar una solución, decidió buscar ayuda en el sabio mendigo. El rey, al llegar a las puertas, se inclinó hacia el anciano y le dijo: «Dicen que puedes ver más allá de las apariencias y descubrir verdades ocultas. Necesito tu ayuda para encontrar a quien me está traicionando en mi propia corte. Si realmente puedes hacer lo que dicen, sabrás quién de mis consejeros es el culpable». El viejo, sin levantar la vista, respondió con calma: «Su Majestad, para darte una respuesta, no necesito entrar en tu palacio. Trae a los sospechosos aquí, y te diré quién de ellos es el traidor». El rey, todavía intrigado, pero con dudas, decidió seguir el consejo del anciano. Ordenó a sus guardias que trajeran a los 3 principales sospechosos: su consejero de confianza, el tesorero y el jefe de la guardia. Mientras los hombres se acercaban a las puertas del palacio, el mendigo permanecía en su lugar habitual, sentado sobre un viejo manto, con su sombrera frente a él,
esperando las monedas. El rey observaba en silencio, expectante de lo que ocurriría a continuación. Uno a uno, los sospechosos se aproximaron al mendigo. El consejero fue el primero. Con un paso rápido y una expresión tensa, lanzó una moneda en la sombrera del viejo sin apenas mirarlo. Luego apartó la mirada y siguió su camino sin decir una palabra. El tesorero, por su parte, avanzó con una sonrisa burlona. Al llegar frente al anciano, dejó caer su moneda de manera ostentosa, casi con un aire de desprecio, antes de girarse y alejarse con la misma expresión altiva. Finalmente, el jefe de la guardia se acercó con paso firme y arrogante. Antes de dejar caer la moneda, comentó en voz alta: «Es una vergüenza que el rey permita que mendigos como tú se sienten aquí a las puertas del palacio». Luego, arrojó su moneda con desprecio y siguió su camino, sin prestar más atención. Cuando los tres hombres se alejaron, el rey, visiblemente ansioso por saber la verdad, se dirigió al anciano. «¿Qué has descubierto?», preguntó con urgencia. El viejo mendigo, con una ligera sonrisa en el rostro, respondió: «Su Majestad, el traidor es el jefe de la guardia. Sus palabras y su actitud lo delatan. Es un hombre que oculta un profundo resentimiento detrás de una fachada de lealtad. En su desprecio hacia ti y hacia los que considera inferiores, revela su verdadera naturaleza. La traición que alberga no es por codicia, sino por odio». Impresionado por la precisión de las observaciones del anciano, el rey entendió que la sabiduría no siempre reside en aquellos rodeados de riquezas o poder, sino en quienes saben observar con paciencia y perspicacia los detalles más sutiles de la conducta humana. Desde aquel día, el rey comenzó a observar con mayor detenimiento a las personas que lo rodeaban. No se limitaban a escuchar sus palabras. Ahora prestaba atención a sus gestos, sus miradas y sus tonos de voz. Con el tiempo, desarrolló la habilidad de interpretar señales sutiles que antes pasaban desapercibidas, lo que le permitió tomar decisiones más acertadas y proteger su reino de futuras traiciones. El cambio en la conducta del rey no pasó desapercibido en la corte. Sus consejeros y cercanos notaron que él ya no tomaba decisiones apresuradas, ni se dejaba llevar solo por las palabras bonitas o promesas vacías. Ahora, el rey parecía estar siempre un paso adelante, anticipando las intenciones ocultas y detectando posibles engaños antes de que se materializaran. Esto le ganó respeto y, a la vez, temor entre sus súbditos, quienes comprendieron que ya no podían ocultar nada bajo una máscara de cortesía. A medida que el tiempo pasaba, el rey se dio cuenta de que la sabiduría que había adquirido no solo le ayudaba a gobernar mejor, sino también a vivir de manera más equilibrada y justa. Empezó a aplicar estos principios en todas las áreas de su vida, no solo en el trono. Gracias a la observación y a la calma mental que había desarrollado, pudo mejorar sus relaciones personales, crear un entorno más armonioso en la corte y, en última instancia, fortalecer la estabilidad de su reino. La enseñanza que el rey recibió de ese encuentro fue clara. La verdadera naturaleza de una persona siempre se refleja en los pequeños detalles. No importa cuán cuidadosamente alguien intente ocultar sus intenciones, su cuerpo y su voz siempre traicionarán lo que realmente piensa y siente. Y así, el rey no solo protegió su trono, sino que también aprendió a vivir con mayor sabiduría y a gobernar con un entendimiento más profundo de la naturaleza humana. Para entender los pensamientos de cualquier persona, el sabio mendigo enseñó al rey 3 técnicas esenciales basadas en la observación. Estas técnicas se enfocan en los detalles sutiles que muchas veces pasan desapercibidos, pero que revelan mucho más que las palabras. La primera técnica consiste en observar los ojos. Los ojos son conocidos como la ventana del alma, porque reflejan las emociones y pensamientos internos de una persona.
Cuando alguien evita el contacto visual o desvía constantemente la mirada, puede estar ocultando algo o sentirse incómodo con la situación. Por otro lado, si los ojos se mantienen fijos pero con un brillo inusual, pueden denotar falsedad o manipulación. Además, la dirección hacia donde se orientan los ojos mientras se habla también es importante. Cuando alguien mira hacia los lados mientras responde, puede estar inventando o buscando una salida. Prestar atención a estos pequeños detalles puede darte pistas claras sobre las intenciones ocultas. La segunda técnica es observar el lenguaje corporal. El cuerpo, de manera subconsciente, expresa lo que la mente no siempre quiere revelar. Por ejemplo, movimientos nerviosos de las manos, cruzar los brazos o ajustar la postura constantemente pueden ser signos de incomodidad o defensividad. En cambio, una postura abierta y relajada sugiere sinceridad y confianza. Incluso pequeños gestos como tocarse la cara, frotarse las manos o cambiar de posición frecuentemente durante una conversación pueden indicar que la persona está mintiendo o sintiéndose insegura. El lenguaje corporal es un reflejo directo de lo que ocurre en la mente, y saber interpretarlo es clave para entender a los demás. La tercera técnica se basa en escuchar la voz y el tono. No solo las palabras que alguien elige son importantes, sino también cómo las dice. Un tono elevado y rápido puede denotar ansiedad o nerviosismo, mientras que un tono pausado y calmado suele indicar tranquilidad y confianza. Asimismo, cuando una persona hace pausas innecesarias o tartamudea al hablar, es posible que esté mintiendo o buscando tiempo para pensar en una respuesta. El tono también puede mostrar emociones ocultas como enojo, desprecio o incluso miedo, aunque las palabras sean neutrales. La voz, junto con el lenguaje corporal y los ojos, completa la imagen total de lo que una persona realmente está pensando. Estas tres técnicas combinadas forman un poderoso método para leer las intenciones de los demás. Sin embargo, no basta con observar una sola señal. Es importante ver el conjunto de todas ellas. Por ejemplo, si alguien mantiene contacto visual directo pero su cuerpo está tenso y su voz es agitada, probablemente está ocultando algo. La clave está en conectar los puntos entre los ojos, el cuerpo y la voz para obtener una comprensión más profunda y precisa. Al dominar estas técnicas, no solo podrás entender mejor a quienes te rodean, sino también fortalecer tus relaciones y tomar decisiones más informadas. La observación atenta, la paciencia y la práctica son esenciales para afinar esta habilidad, permitiéndote ver más allá de las apariencias y descubrir las verdaderas intenciones detrás de las palabras. Como el rey en la historia, todos podemos aprender a leer a los demás si nos tomamos el tiempo para observar lo que realmente importa.